Hola amigos, bienvenidos a Podcast Oyo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy estamos en el episodio 264 y vamos a hablar sobre 5 elementos fundamentales para tu karate. Para ayudarme en la tarea, como siempre, tengo a José Navarro Sensei. Bienvenido, Sensei. Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos hablando del karate y del kumite, un nuevo sábado nuevamente, ¿no? Siempre haciendo lo mismo. Sí, lo que nos gusta, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, hoy queríamos hablar sobre 5 elementos para potenciar el kumite, el entrenamiento de combate funcional, ¿no? Del karateka. Y empezamos hablando sobre las armas y después terminamos dándonos cuenta que hay una serie de convergencias, especialmente a nivel metodológico, pero también a nivel táctico, técnico, que se pueden comparar y se complementan, ¿no, Pepe? Sí, para mí son perfectamente compatibles, ¿no? Si quitamos el prejuicio o cambiamos las palabras, te das cuenta, bueno, que son perfectamente adaptables, ¿no? Porque por pura necesidad táctica y estratégica, sabemos que, bueno, que tener un arma es serio, es cosa seria, ¿no? Y por eso se mantienen muchos elementos hoy día, actualmente todavía, a pesar de los cambios sustanciales que ha habido, pero se mantiene todavía esa información, ¿no? Que nosotros ya cada vez detectamos menos en los karatecas actuales porque buscan otra cosa. Entonces, desde una visión más marcial, más del desarrollo del karate, desde la defensa personal o incluso desde el combate, las armas creo que son uno de los sistemas que más podemos transferir al karate que nosotros hacemos, ¿no? Que le llamamos karate funcional. Bueno, vamos directo al primer punto, que vendría a ser: evita hacer kumite como si fuera un kata para 2 personas. Porque, bueno, es uno de los grandes errores en el entrenamiento, donde se hacen los comités tradicionales, los comités fundamentales de la escuela, como si fuera un kata, nada más que donde participan 2 personas. Y eso le quita el alma, le quita la razón de ser, le quita toda ventaja, todo avance metodológico que el creador pueda haber pensado al crear ese ejercicio. Y se transforma en una danza técnica, ¿no? ¿Qué decís, Pepe? Claro, el problema que tiene este tipo de ejercicios, que a lo mejor en un trayecto puede ser necesario, ¿no? Es que se puede convertir en un kata. Y por eso le llamamos que es un kata 2. Entonces, un kata se puede interpretar como una serie de movimientos coreográficos más o menos ordenados, con diferentes técnicas o combinaciones que puede ser que tengan conexión entre sí o no, si se toma como sistema o simplemente como una kata, con un ritmo determinado, específico, etcétera. Todo como muy ordenado, digamos, ¿no? Dentro de la caja que le llamamos kata. Y todo eso se aleja, evidentemente, de lo que es el combate, ¿no? Y el kata 2, desde el punto de vista de kata, pues pierde, por ejemplo, la distancia, el sentido de la distancia, el sentido de la sorpresa, el espíritu marcial, es decir, que uno te ataca cuando quiere, no cuando pasan determinado tiempo o varios segundos. Los contraataques tienen que ser acorde, ¿no? A un gesto más o menos que dé una respuesta útil frente a una agresión, etcétera, etcétera. Entonces, el problema del kata 2 es que es un kata y no es un kumite, tal como nosotros lo entendemos, sino hay una relación, digamos, casi de cooperación, ¿no? Mientras que la parte del kumite tiene que tener partes de oposición, obviamente. Sí, yo pienso que el gran problema con un kumite hecho ritualmente, como si fuera un kata de 2 personas, es que corta de raíz la relación con el oponente. ¿Y a qué me refiero a eso? A que simplemente se sigue un manuscrito con un ritmo.
O sea que no importa lo que haga el otro, no importa la intención del otro, nada. Digo, es simplemente un intercambio de técnicas, de pasos preestablecidos. Entonces se pierde, como decías vos, se pierde la noción. En primer lugar, se pierde la noción del tiempo, porque todo está preestablecido. Se pierde la noción del espacio. Y bueno, se cae en automatismos que hacen que pierda el sentido de ser ese comité, ¿no? Pasa a ser simplemente una coreografía más. Y eso hace que nos aleje de la funcionalidad. O sea que el ejercicio deja de aportar algo a nuestra capacidad marcial. Ahora, también habría que pensar qué habría que hacer, cómo asegurarse de que el kumite no termine en un kata para dos. ¿Qué me decís, Pepe? Bueno, para eso tenemos elementos suficientes, tenemos herramientas suficientes. Por ejemplo, podemos trabajar con el tiempo, con el espacio, con alguna estrategia, alguna táctica. Podemos trabajar incluso con diferentes técnicas dentro de una forma. Por ejemplo, cómo defenderte de alguien que te tira, o cómo defenderse de alguien que te empuja, ¿no? O cómo defenderse de alguien que te quiere agarrar y te quiere golpear, etcétera, etcétera. Entonces, si se meten elementos estratégicos y tácticos dentro de esa técnica, o sea, de eso podríamos llamarle kumites, ¿no? Preestablecido, pues evidentemente pierde menos elementos, tiene elementos más ricos que un kumikata, que de lo que se trata es que yo te hago A y tú me haces B, ¿no? Y no hay posibilidad de cambio. Por ejemplo, yo tuve una experiencia cuando examiné para marrón, fijaros, ni siquiera fue para cinto negro. Una de las cosas que se pedían era Yui Pon Kumite. Yui Pon Kumite es que alguien se pone frente a ti, te ataca lo que quiere y tú respondes. Entonces, cuando el oponente, mi compañero en este caso de examen, se puso frente a mí, yo le solté un Ushiro que come y se lo tragó. Sorpresa, eso no es Yui Pon Kumite, eso es Yui Pon Kumite, es que tú le atacas a Suki cuando tú quieras y él te defiende, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, se convirtió el Yui Pon Kumite en Yui Pon Kata, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Entonces, ya desde hace tiempo se quitan elementos que no tienen que ver nada. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no tiene respuesta realmente útil ante un ataque sorpresa, digamos, ¿no? Nosotros en las armas lo hacemos, ¿no? Nos acercamos y puedes atacar en cualquier momento. Y a veces donde quieras. Y el otro tiene que saber responder, tiene que tener recursos, ¿no? Pienso que también estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo ahí, Pepe. Pienso que también el gran problema con los kumites y los katas, etcétera, toda la metodología de estudio que tenemos en el karate hoy, es que muchas veces los vemos como escrito en piedras. Entonces, al verlos como que están algo escrito en piedra, que es inamovible, caemos fácil en una rutina técnica y en una rutina de tiempo, ¿no? de rítmica también. Y pienso que hay que ir manteniéndose dentro de la estructura del ejercicio, del kumite que uno esté entrenando, hay que cambiar las variables para poder mantenerlo fresco, para poder mantenerlo vivo, activo, ¿no? Por ejemplo, hay que cambiar el tiempo. O sea, en el sentido de que no se sepa cuándo viene el ataque, sino que el ataque viene cuando viene y tengo que poder hacer lo que quería hacer, ¿no? O sea, ser independiente del ritmo que se le puede dar cuando estamos haciendo un kata, ¿no? Chanca, chanca, chanca. Después creo que también hay que ir paulatinamente poniendo elementos libres, ¿no? O sea, como decías vos, si estás en distancia atacás. O sea, si tenés la posibilidad de atacar. Una de las cosas que hago yo es, por mi propio entrenamiento, si estoy haciendo un kumite preestablecido y mi oponente o mi compañero de entrenamiento no sabe manejar la distancia,
y me queda a distancia a mí, lo ataco yo. O sea, Claro. aunque lo preestablecido sea que él tiene que atacarme y yo hacer... Pero si él se pone a tiro mío, lo ataco yo. O sea, hay que ir poniendo elementos que cada vez nos acerquen a, bueno, a algo que nos dé algún tipo de habilidad. No repetir. Porque si no se da lo que pasa en muchos karates o en muchos dojos, es que la gente hace los comités preestablecidos de la escuela para los exámenes. Y después a la hora de querer hacer algún tipo de combate, los tira a la basura. No los usa para nada. Nosotros lo que estamos apuntando es justamente a un uso integral del karate, a que todo lo que hacemos sea integral y que apunte a un solo objetivo, ¿no? Ahora, Lo que pasa es que este tipo de ejercicio tiene que ver mucho con la experiencia que tenga cada uno personalmente. Ya no solo es el nivel de conocimiento técnico, ¿no? Sino, evidentemente, trabajar con esa experiencia y como tú dices, ¿no? Saber cuándo es el momento de atacar, no, si está en mi distancia, yo llevo yo la iniciativa. Siempre estoy atento a diferentes variantes, no me quedo solo en la forma, ¿no? Que me va a atacar Suki cuando me va a atacar, sino que yo intento ver un espectro mayor. Se necesita cierta experiencia y el problema es que las técnicas a dos o las katas a dos preestablecidas tienen un modelo demasiado cuadrado, demasiado cerrado y por eso es difícil salir de ahí. Es decir, se ha convertido en kata. Y el problema es la asociación de ideas. Sí, para mí kata es, si para mí un combate a dos, lo que para mí sería un combate a dos, mucho es kata a dos, pues se tiene que comer todo el espectro de pensamiento que tenga él sobre lo que es un kata, ¿no? Mientras que para mí un ejercicio a dos de kumite de combate es un ejercicio a dos de combate. O sea, yo me olvido del kata. Me da incluso igual que sea sucio. Porque a mí me han corregido incluso diciendo, no, es que la técnica no te ha salido bien, ¿no? Es el Gedan Barai sube, baja, no sé qué. Cuando realmente el foco se tenía que haber puesto es, ¿ha sido eficiente mi defensa? Pues es correcta. O sea que incluso si no, el propio espectador, digamos, a veces no tiene la experiencia suficiente para diferenciar cuando una técnica es correcta o cuando es estética. bueno, eso es lo que nos lleva directamente al punto número 2, que es ver a tu kumite como ejercicio de combate. Y eso es justamente a lo que estás apuntando ahora, porque en el combate no importa la limpieza técnica, no importa lo pulcra que sea tu técnica ni nada. Lo que importa es el efecto de la técnica y el resultado táctico también que pueda llegar a tener. O sea que si te quedó perfecto el Gedan Barai, es irrelevante. Pudiste hacer lo que querías hacer con ese Gedan Barai, entonces estuvo bueno. ¿Qué decís, Pepe? No, evidentemente. Si nosotros enfocamos el kumite como un kumite, tenemos que pensar que el oponente que tenemos enfrente es un agresor, no es un compañero. Con lo cual, la sensación que tenemos que tener sobre es precisamente evitar que nos agreda o que nos pueda o que nos domine. Y yo tengo que usar los recursos más sabios, más inteligentes para anularlo. Ahora, todo lo que se salga de ahí va en descendente, es decir, va hacia la forma, hacia la estética, ¿no? Lo que ocurre es que el karate tenemos dos problemas, que es que la gente que ataca en karate en este tipo de ejercicios es como muy ordenada, ¿no? Es como muy... es como... Busca también ese nivel de estética, incluso se frena antes de llegar para ser defendido. Entonces tenemos el problema del atacante, la falta de experiencia en combate del atacante, o por lo menos en este tipo de ejercicios, y la falta de experiencia y claridad también del defensor. Entonces, por eso se convierte en un kata a dos. Yo estoy seguro que yo cuando me pongo contigo, verte venir, yo tengo que estar ya atento, porque no sé qué vas a hacer. Y a lo mejor, esto no significa que me vayas a golpear, me vayas a hacer daño. Lo que ocurre es que yo siento invasión y por lo tanto yo tengo que evitar que tú entres en mi espacio y en mi tiempo. Y luego,
Depende de la postura, pues yo veo el espectro técnico que me puedes realizar, si estás con una pierna con otra, si estás frontal, si estás lateral, es decir, que hay un montón de componentes que te acercan al combate y no estás esperando pasivamente a que el otro se ponga en kamae, lejos de tu distancia, te ataque, tú le contraataques y hagamos un intercambio y siempre gana por uno de los dos, ¿no? Claro, y bueno, eso apunta, digo, hay varios factores que me gustaría desglosar un poco, porque empezamos por los elementos tácticos. Desde afuera, aquel que no sabe de qué estamos hablando, desde afuera podría parecer de que hay una persona que está a la espera y que le entrega la iniciativa al otro, y el otro toma la iniciativa en algún momento y hace lo que pensaba hacer. Y lo que vos acabas de describir es otra cosa, que no estamos hablando de que uno está a la espera, sino que estás observando, estás discerniendo posibilidades, etcétera. Lo cual no quiere decir que no puedas tomar la iniciativa en cualquier momento, ¿no? Yo soy enemigo acérrimo de la pasividad en el karate, de entregarle la iniciativa por regla filosófica al oponente. Si lo hago porque me da una ventaja táctica, si no, no lo hago. Si me conviene más tener la iniciativa es lo que hago, ¿no? Pero aparte porque, por ejemplo, nos quita la posibilidad, si no vemos el kumite como un ejercicio de combate, perdemos un montón de elementos. Perdemos el elemento de la presión psicológica, por ejemplo. Cómo aplicamos presión psicológica y cómo respondemos bajo la presión psicológica. Si el pescado ya está todo vendido, no pasa nada. No hay consecuencias ninguna, no hay presión en absoluto. Pero también otra de las cosas, si estás bajo presión vas a cometer errores. ¿Son significativos? ¿No son significativos? No sé. Lo importante es qué haces con esos errores. Si vas a esperar al día que te tengas que jugar la vida, quizás sea demasiado tarde. Ahora, si aprendes a manejar los errores en tu práctica diaria, no pasa nada. Y bueno, aparte de, por ejemplo, justamente en lo que tú decías hace un poquito, estabas nombrando diferentes elementos tácticos que si estás trabajando el kata a dos personas no los ves, porque lo único que ves es una técnica y un ritmo. O sea que es lo que te da la posibilidad de transformar tu kumite en algo que te ayude a aprender a defenderte, que te ayude a poder combatir. ¿No, Pepe? Claro, se corrigen los errores, hablando de lo que tú comentabas sobre cómo gestionan los errores en el Kata 2 o en el Kumite Kata 2, como queramos llamarlo. Se le corrige al Kataka porque no te ha salido bien Me atacaste mal. Te atacaste mal, ¿no? Mientras que en el Kumite entendido como resolver, alguien te manda un problema y tú lo resuelves, el error es el del receptor, ¿no? Del que recibe la información, que no tiene los automatismos. Por eso tiene que marcarse una táctica. Por ejemplo, vamos a ponerle, si tomamos una kata o una combinación inventada, pero no deja de ser una kata, donde yo valoro ese elemento de esa combinación y digo, bueno, pues aquí lo que me dice esta combinación dentro de esta kata es que sea una táctica invasiva. O sea, mi cuerpo va hacia adelante, mis posiciones van hacia adelante, mis técnicas no retroceden, no busco ángulos, sino busco invadir. Pues te pones ahí quieto hasta que el otro venga y a por él. O sea, ¿entiendes? Eso es lo que nosotros interpretamos. No me espero y digo, bueno, pues ahora me hace Oizuki, entonces le defiendo y ahora le invado. Ahora, si es una táctica de evasión, pues tengo que crear ejercicios de kumite, si no los tengo, para precisamente evadir a alguien que puede ser más fuerte que yo, ¿no? Si me agarra, a lo mejor ya no puedo hacer nada, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los puntos principales a la hora de evaluar si estás haciendo un kata 2, un kumite a 2, es precisamente ese elemento estratégico y táctico.
si estás trabajando bajo patrones de Quijones o estás trabajando bajo patrones marciales. Justamente, patrones técnicos incluso me atrevería a decir. Bueno, digo, lo cual nos lleva a el punto número 3, que son que el kumite no debe ser solo un intercambio de técnicas, que debe ser una vía, una metodología para comprender elementos tácticos y estratégicos, para trascender la superficialidad y para buscar la intención y la funcionalidad. Ahora vamos a desgranar todo esto porque, digo, tiré con todo, ¿no? ¿Qué te parece, Pepe, si hablamos de que no debe ser solo un intercambio de técnicas? El punto número 3. Sí, perfecto. Dale, tírate. Bueno, de los 3 puntos que has nombrado, empezamos, por ejemplo, la vía para comprender tácticas y estrategias, ¿no? Sí. Esto se comprende cuando el ataque del oponente es razonablemente natural, o sea, real, no significa agresivo. Es decir, imagínate hacerte típico Izuki desde lejos o un Mawashi Geri a distancia larga, pues no sé, te quiere agarrar, por ejemplo, o te tira un gancho, o te quiere, no sé, hacer otro tipo de agresión que normalmente se suele coincidir con la realidad. Entonces, tú tienes que buscar la táctica adecuada para contrarrestar ese tipo de ataques. No puedes defender con un chuto uke, por ejemplo, un gancho. Vamos a ponerle, ¿no? O sea, no puedes defender con una técnica. Tienes que usar un elemento táctico y estratégico. La estrategia puede ser evitar que me golpee, como decíamos antes, o esquivarlo, o invadirlo, o permanecer. Y la táctica, pues sería qué herramientas utilizo para contrarrestar esos ataques, ¿no? Que se pueden producir en distancia corta, en distancia media, o si queréis incluso en distancia larga. Así que alguien venga corriendo desde lejos a invadirme, ¿no? Entonces, cuando uno trabaja sobre patrones preestablecidos, sobre A, B, entonces no necesita la táctica ni la estrategia. Solamente necesita una técnica que acorde a ese movimiento que te intenta golpear o te intenta agarrar. Entonces la táctica y la técnica tienen que ir en relación a lo que el otro hace. No el otro tiene que hacer en relación a la defensa que yo voy a hacer. Es decir, es inverso. Claro. Bueno, un elemento vital de la táctica y la estrategia es imponer la propia. O sea, que el otro baile al ritmo de mi varita y no al contrario, que él se adapte a mi táctica, a mi estrategia. Y como vos muy bien decías, Pepe, cuando todo el comité es preestablecido es muy difícil trabajar con estas cosas. Hay que está bien entrenar de forma preestablecida, pero hay que ir trascendiendo de lo preestablecido a lo libre. Ahora bien, porque si no lo haces, no tenés la libertad táctica necesaria para poder discernir qué es lo que pasa, tener una acción y una reacción acorde a la situación que estás percibiendo. O sea que tenés que diseñar una táctica sobre el momento, no seguir la receta que te dieron de otra persona que decidió una táctica para ese ejercicio, ¿no? Y bueno, a eso nos lleva a trascender la superficialidad, porque si nos quedamos en el mundo del kumite fundamental o el Kihon kumite o Yakusoku kumite, si nos quedamos en ese mundo viéndolo como coreografías de Kihon, la misma visión anticuada que se tiene del kata, entonces no te sirve de nada. El kata no te sirve de nada, el kumite no te sirve de nada, el Kihon no te sirve de nada. Digo, ahora bien, si logras imbuirlos de un significado superior, entonces sí, puedes trascender la superficialidad, puedes empezar a trabajar con la intención, con la funcionalidad,
pero tiene que ser posible mm, dejar todo lo predecible. Tiene que ser posible ir aflojando esas tuercas, darle más libertad al comité, no quedarse siempre en el 1, 2, 3 preestablecido, sino acordar libertad de hacer otras acciones que me den a mí como atacante libertad de acción y a ti como defensor libertad de respuesta, y después cada vez menos diferencia entre el atacante y el defensor, que sea mutuo, ¿no? O sea, hay que hacer una transición desde lo preestablecido hasta lo libre. ¿Qué decís, Pepe? Es la única manera de conocernos, ¿no? De saber cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y de saber que todo el espectro técnico que tenemos funciona, depende del contexto. Es decir, si yo soy un experto en tirar a alguien, pero estoy lejos, no me sirve para nada. Quiero decir, tengo que luchar para saber cómo acercarme, agarrarlo y tirarlo. O soy muy rápido de brazos, pero estoy demasiado cerca porque estoy siempre agarrado y me tiene sujeto. Tengo que aprender cómo liberarme, es decir, desde la debilidad propia tengo que buscar una fortaleza, y eso solo se puede accionar practicando con esa intencionalidad, con esa dirección, ¿no? con esos automatismos. Porque si no, siempre pienso, bueno, como me sale barrer al otro, sí, te sale barrer porque el otro se deja, ¿no? Pero a lo mejor si el otro es más alto, más fuerte y se posiciona mejor, pues a lo mejor ya no te sale. Entonces, esto ya no es solo, como decíamos muchas veces, no solo es un ejercicio de acumular, sino también de soltar, es decir, de cambiar aquello que no nos sirve por algo más útil, ¿no? Eso nos saca de la superficialidad porque nos va quitando todo lo que sobra, porque a veces tenemos demasiado que creemos que funciona y después no sale, ¿no? Claro, nosotros en mi dojo tenemos tenemos un montón de ejercicios de empuje de manos, ¿no? De Inshojintai o Kakie. Pero uno que hacemos muy a menudo, mis alumnos más avanzados, tenemos uno que es de 2 manos, o sea, haciendo empuje de manos con las 2 manos a la vez. Y donde para nosotros es un ejercicio de transición del empuje de manos al combate. Entonces, desde el empuje de manos se trabaja un combate libre, ¿no? Pero siempre volviendo al empuje de manos. Y ahí lo que le digo, lo que hago yo en mi propio entrenamiento, le digo también a mis alumnos, que más allá de que el ejercicio sea en común, vamos a hacer este ejercicio, tienen que darse objetivos. Yo, por ejemplo, yo qué sé, puedo decir, bueno, ahora pase lo que pase, no puedo retroceder. Tengo que o tener movimientos oblicuos hacia adelante, por ejemplo, ¿no? No porque sea lo mejor en la situación táctica, pero para darte un objetivo y tengas que trabajar manteniendo ese objetivo táctico. No siempre lo vas a poder hacer, pero intentar llegar a eso. O yo qué sé, cada vez que él empuje yo tengo que cambiar de pierna, o lo que sea. Darte objetivos que te obliguen no a trabajar desde un óptimo siempre, que te hagan trabajar en alguna forma de desventaja en la situación táctica, para justamente entrenar a solucionar problemas donde no tenés la ventaja táctica, ¿no? Y a mí me resulta re bien y me hace tener ejercicios que he hecho miles de veces, me los mantiene frescos y interesantes todavía, ¿no? Me imagino que vos harás algo parecido o mejor todavía, Pepe. Sí, nosotros hacemos muchas cosas. El Twitch Show para mí es un trabajo necesario, no innecesario, necesario por muchas cuestiones, ¿no? Usa mejor el cuerpo, la distancia, controla mejor al otro, lo trabaja, puedes trabajar desequilibrio, ¿no? Trabajándole sobre las articulaciones, le quitas la fuerza, se la da, es un trabajo muy, muy extenso, ¿no? Y luego nosotros lo que llamamos, también hacemos lo que llamamos ejercicios correctores, ¿no? Es como tener especie de ejercicios correctores. Decimos, por ejemplo, tú haces un ejercicio con el compañero más o menos preestablecido. Pues ahora toma un churro, un churrito que tenemos así de un 40 centímetros, de estos que se usan en piscina, pero lo tenemos con cinta aislante para que sea un poquito más sólido y no se y dé un poquito más miedo, digamos. Y ahora intenta aplicar lo mismo cuando el otro va por ti a pegarte, ¿no?
Entonces te das cuenta que la mayoría de las técnicas no son usables, tal como se preestablece, pero sí la táctica y la adaptabilidad, ¿no? O sea, hay elementos de ese ejercicio que sí te pueden servir, ¿no? Entonces entra, digamos, en la idea de descartar cosas, ¿no? Uy, no puedo hacer esta defensa porque esto es como muy puro, muy quijón. Pero claro, descubro el momento, ¿no? De cubrirme arriba o de irme. Es decir, hay una serie de elementos correctores, ¿no? Para que la gente no crea que lo que está haciendo como un ejercicio es el método de trabajo, es lo que le va a llevar a determinados aspectos, ¿no? Entonces, bueno, trabajamos siempre rompiendo un poquito las normas, ¿no? Que se puede establecer, porque el karate metodológicamente tiene cosas buenas, pero a veces complicadillo, que la gente lo entienda desde tal como está preestablecido las técnicas, ¿no? Entonces, si quieres seguir haciendo karate, tienes que contextualizarlo muy mucho, porque si no se convierte al final por las formas, por la dinámica, por los gestos, no sé exactamente por qué, en cosas que no tienen que ver nada con la realidad, ¿no? Yo he escuchado decir gente muchos años, sí, a mí me está uno y le hago una geuke, ¿no? Por Sí. ejemplo, ¿no? Y después coge el churro, le suelta con el churro y dice, pues no puedo hacer geuke, ¿entendéis? Sí puedes hacer a lo mejor un gesto hacia arriba, adaptarte al tiempo, al espacio. Ahora, puro, como que no. Entonces, es interesante también trabajar con esos ejercicios correctores, ¿no? Para que la gente vea que lo que puede hacer bien y que le sirve y que no le sirve en un contexto más real. Claro, porque una cosa es lo que crees que puedes hacer y otra cosa Claro. muy diferente es lo que podés hacer en realidad. Y bueno, sí, lamentablemente el mundo del karate está poblado de ese tipo de problemas, ¿no? Porque, bueno, tenemos una metodología eh, que fue pensada para entrenar niños, ¿no? Es lo que hizo Anko Itosu en su momento, es lo que hizo Gishin Funakoshi en su momento. Y bueno, la metodología que nos ha llegado no vino con rasgos, pero no con una metodología integral para el combate y la defensa personal. Bueno, basta verlo, quién entrena golpea dejando el brazo colgado, ¿no? Todos los karatecas, pero en el combate nadie puede hacer eso. Ahora, es una metodología, te dicen, no, pero el problema es que si entrenás a dejar el brazo colgado, vas a dejar el brazo colgado. O sea, el cuerpo reacciona según el entrenamiento que le diste. Y después el resto son fábulas y creencias. La verdad es que cuando entrenamos creamos patrones neurológicos y son los que dictan. Y entonces cuando uno actúa según lo que entrenó. Y eso es una lástima, porque en realidad no hay que ser especialmente crítico para darse cuenta que eso no es lo que se hace en el combate. Y podríamos tener todo lo que tenemos simplemente retrayendo el brazo después de golpear. No sería nada difícil. Pero como está escrito en piedra y el karate ya era perfecto antes de llegarnos, no se puede tener pensamiento crítico. Y aparte porque el karate está lleno de fábulas. Que en algún momento a alguien se les ocurrió escribirlas, ¿no? Yo qué sé, desde que Bodhidharma cruzó el charco para enseñar a los chinos a pelear y que el karate viene de ahí. Me gustaría que hubiera una ínfima prueba de lo que se hace en Okinawa tiene algo que ver con Bodhidharma. Pero bueno, si ven los comentarios en estos videos vas a ver que están llenos de gente diciéndote ese tipo de cosas. Y cuando le decís que en la reunión de los maestros del 25 de octubre de 1936 dijeron que el karate debía ser un deporte de combate, te dicen que es mentira. Pero bueno, pero No, que ya Funakoshi ya dijo todo lo que karate es lo que dijo Funakoshi, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que habla de todo menos de karate, que decir, habla de reglas normales. Pero bueno, es decir, mira, pero esto es fácilmente comprobable, esto no, creo que tiene poco debate, cuando se practica tiene poco debate. Ahora, si uno quiere convertir todo lo que piensa en ideología, pues entonces tiene un problema. claro. Sí, o sea, no se puede convertir todo en dogma ni en ideología, ¿no? Así que se es más feliz precisamente haciendo todo lo contrario.
te permite que la información fluya por tu cabeza y entonces no se almacene cosas que no deben, ¿no? Que te crean cortocircuito. Por eso. Pero, pero mira, por ejemplo, yo tengo un alumno que me ha entrado infantil. Yo tengo infantiles de diferentes edades, ¿no? Pues el año que viene está en la clase de los adultos, ¿no? Viene del kickboxing. Y, tiene una actitud perfecta. No Se tiene los come a todos. no tiene técnica muy bonita, pero es un luchador, un guerrero. Pues yo cuando hay ejercicios duros me pongo yo con él, no pongo a los alumnos míos porque eso los lesiona. Entonces, ayer precisamente estuvimos trabajando golpear, ¿no? Golpear. Entonces, estuvimos trabajando 3 técnicas. Una técnica circular, un huracán, que se llama huracán de velocidad, un movimiento con el directo, el Maesuki, el famoso Maesuki, y con el de atrás. Pues el huracán, o sea, te pegaba unos Yakosuki con una potencia increíble. El huracán lentísimo, no le salía. Y yo, estaba hablando de un niño de 13 años, y yo hacía huracán y no me lo veía. Es decir, si no lo entrena, no sale. Claro. Es más, después hicimos la comprobación, digo, cambio de guardia. Pégame con el brazo adelantado de la mano derecha. Y pegaba como un 60% más flojo que con la otra guardia. Te estoy hablando de alguien que te destroza la nariz de un Suki, verás. Que no es una persona entrenada en golpear. Pues quiero decir que esto no hay debate, es que es así. Es que si tú usas el brazo derecho siempre, pues el izquierdo no te sirve. Y cuando tú quieras hacer lo mismo con el derecho, con el izquierdo, que con el derecho te das cuenta que no sale. ¿Por qué? Porque la mente funciona de esa manera, ¿no? Bueno, nos queda el número 4, que es incrementar paulatinamente la resistencia. Eso es Y vital. claro, pero lo que me gustaría discutir es, porque esto suena, ya te entendí, ¿no? Sigamos al número 5, pero en realidad no, porque en realidad tendríamos que, se puede matizar lo que se entiende como resistencia, ¿no? Porque hay varios elementos a la resistencia, ¿no? Porque estamos hablando, yo qué sé, de velocidad, de potencia, de intención. O sea, creo que no sé, si uno pone todo al máximo volumen, es una receta para las lesiones, ¿no? En cambio, si uno va administrando cómo va subiendo los distintos elementos, se puede llegar a un resultado mucho mejor. Pero estaría bueno que habláramos de los diferentes elementos de la resistencia. ¿Qué decís, Pepe? Sí, bueno, aquí es importante entender que, bueno, que no puedes poner a alguien de más nivel a resistirse con alguien que tiene menos nivel, ¿no? Ahí sí corre peligro de lesionarte, ¿no? Entonces, claro, se supone que cuando tú subes ese nivel de intensidad es porque ya el nivel físico, técnico, de comprensión, de actitud, etcétera, etcétera, está acorde con el ejercicio que vas a hacer, ¿no? Entonces cada uno tiene que trabajar en esos ámbitos, en su ámbito, digamos. Entonces, al principio es necesario colaborar, porque si no el ejercicio no sale. Y luego tienes que ir poniendo un poquito de, no sé, por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? Le imprimo más velocidad a la acción. O le imprimo más fuerza. O le imprimo más resistencia si es un ejercicio de agarrarme y tirarme. Etcétera, etcétera. Es decir, le trabajo a un nivel cada vez más acorde a lo que sería un enfrentamiento real, ¿no? Nosotros, por ejemplo, esto lo copié yo un poquito del boxeo. Nosotros trabajamos, por ejemplo, 3 veces cada uno, no un ejercicio, vamos a ponerle, ¿no? Que eso sería un ejercicio como para pillar los automatismos, ¿no? Pero después es una vez cada uno, a lo mejor hace un ataque, por ejemplo, ¿no? Papá. Pero el otro no sabe cuándo te va a atacar. Le toca al otro, pero no sabe que le toca al otro, pero no cuándo te va a atacar. Entonces eso le crea que tenga que estar constantemente atento para poder reaccionar ante el otro. Ahí ya le subió la intensidad de la intención, ¿no? Exactamente. Su función tiene que ser mayor. ¿Por qué?
porque mi ataque va a ser más opresivo y más agresivo. No puede tener las manos relajadas, tiene que tenerla en el punto adecuado. Es decir, el ejercicio le va obligando a subir la intención y la intensidad, ¿no? Y si hay algo de contacto, pues ni te digo, ¿no? O sea, el cuerpo tiene que estar receptivo, estructurado, etcétera, etcétera. Claro, digo, pienso que hay que ir a hacer estas cosas de forma metodológicamente sana, ¿no? Empezar por ejemplo, hacerlo con más velocidad, no ir de 0 a máximo, sino que ir incrementando la velocidad, eh, eh, el manejo de la distancia, conjunto con la velocidad, después la potencia que se le da, qué grado de impacto vamos trabajando, después la intención también, ¿no? O sea que si se hace un sparring un poquito más pesado, donde haya intención de conectar bien, ¿no? Eso no es bueno hacerlo demasiado tampoco, porque daña más del bien que hace, ¿no? Pero también digo, por ejemplo, se puede empezar por algo tan pequeño como el agarrar y golpear. Es algo que es muy común en la calle, que el karate se entrena muy poco. O sea, agarrarlo y darle. ¿Y cómo te defendes de eso? ¿Cómo salís de eso? Como contaba yo la otra vez, hace no sé en qué episodio, que nosotros usamos diario. Agarrás así y le empezás a dar en la cara con un diario. Un diario arrollado. Que no te lastima, pero tampoco es agradable. Entonces te permite trabajar con una intensidad psicológica sin que estés fracturando el tabique nasal 7 veces por entrenamiento, ¿no? El manejo de la distancia tiene que ser... se puede empezar a larga distancia, pero después cuanto más intención le pones, más realidad le pones, terminas trabajando cada vez más cerca, ¿no? Y esos son el tipo de elementos que hay que administrar cuando se trabaja con los distintos parámetros de la resistencia, por decirlo así. Y bueno, entonces lo que nos va quedando es el número 5, que es el aplicar el contexto técnico del kata en el combate. Y este es uno de mis temas favoritos. ¿Qué decís, Pepe? Hombre, el trabajo del kata está condensado, no las técnicas, no la memoria técnica, sino la memoria marcial, la experiencia, ¿no?, de aquel que lo hizo. Para mí el kata es un elemento imprescindible del karate, porque la mayoría de los karatekas, aunque no lo reconozca, el kata lo tienen como elemento principal, ¿no? Sin embargo, está separado de la realidad del combate, ¿no? Tiene tantos elementos por estudiar, que no aprovechar el kata para aprender a combatir es una pérdida de tiempo, no haberse enterado, ¿no? Yo creo que están condensados muchos elementos, ya de esto lo hemos hablado infinitas veces, ¿no? Hay que verlo, hay que saber verlo, dónde está, hay que trabajarlo y hay que estudiarlo y ponerlo en práctica, ¿no? Pero para mí es la base de mi karate, siempre lo ha sido, y por supuesto lo va a seguir siendo, porque ahora todavía más, porque es donde yo descubro, ¿no?, todos los elementos. O sea, yo haciendo Quijón descubro va bien poco en el karate. ¿No? Sin embargo, en el kata sí me da mucha información. Claro, quizás la gente no entienda a qué nos referimos cuando hablamos del contexto técnico del kata. Cuando nosotros hablamos del contexto técnico del kata, estamos hablando de las técnicas concretas que vienen en el kata y las distintas variaciones que hay de esas técnicas, el mundo técnico el cual representan, ¿no? O sea que si hay un Suki en el kata, bueno, todos los Sukis posibles. Si hay una proyección en el kata, bueno, todo el resto de las proyecciones. Si hay proyecciones, tiene que haber ukemi. O sea que así es como explota el kata. Así es como el kata se transforma en un sistema de defensa personal. No solamente a través de la técnica específica que muestra, sino de lo que representan esos gestos técnicos. Y entonces
hay que ver, hay que reconocer eso en el kata para poder extraerlo del kata y empezar a usarlo en tu kumite. Para mí no hay otra. Si no estás usando las técnicas del kata en tu kumite, no estás haciendo karate. Si no hay kata, no hay karate. Y si tu kumite no está basado en tu kata, no hay conexión entre las dos. Entonces, y esto yo sé que suena como chino para la mayoría de los karatecas, pero créanme, hay ahí la forma de descubrir de cómo utilizar ese aspecto, ese contexto técnico en el combate. Y se puede trascender el Kisamizuki, el Gyakuzuki, el Ashiwarai y el Mawashi Geri. Hay muchísimo más que eso. Sí, Pepe. Claro, lo que pasa que aquí quizás la metodología influye, ¿no? Es decir, Claro. está la enseñanza del kata como un elemento concreto, y luego está la metodología del combate como un elemento separado, ¿no? Entonces, claro, si la visión del kata tuyo tiene una forma de ver el kata, es decir, tiene como unas directrices, cómo hacerlo, y luego el combate es otra cosa, pues ahí choca, ¿no? Pero aquí yo incitaría a trabajar lo que nosotros llamamos ingeniería inversa, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo el otro día estuve enseñando Naihanshin, ¿no? O más bien enseñándolo, perfeccionándolo con mucha gente que ya lo conocía. Entonces, tomamos las primeras combinaciones, por ejemplo, las primeras técnicas las trabajamos por pareja. Pim, 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 pim. Desde el punto de vista de que tú me atacas, yo te agarro, te tiro de la cabeza, te golpeo con la rodilla, por ejemplo, ¿no? El movimiento tan clásico de que doy el paso, es que, o el paso ese es echarlo para el lado para pegarle con la rodilla, ¿no? Pum, pum, pum. Bueno, pues eso luego, cuando ya está uno entiende el movimiento, eso es el movimiento del kata. Ahora te voy a enseñar dentro de un contexto más formal, ¿no? Segunda técnica, pim, 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 o combinación. Y vamos desde el combate, o sea, de lo que es la aplicación marcial, se puede decir, de la tercera persona al kata. Ah, qué bien, buena idea. ¿Qué pasa? Que cuando el otro ha terminado de conocer cuáles son sus aplicaciones y hace el kata ya no es una forma coreográfica, es una persona pensando que cuando se está moviendo está peleando contra alguien, ¿no? Entonces su gesto, su posición, su comprensión del kata no está en parámetros superficiales, ¿no? De vista al espectador, sino que está trabajando como trabaja un boxeador frente al espejo. No está pensando en qué bonito me queda el brazo, sino que está pensando que enfrente tiene un oponente, ¿no? Claro. Entonces, claro, eso amplifica el concepto del kata y desde ese punto de vista lo puedes aplicar. Ahora, si tú aprendes una kata coreográfica y después te buscas un bunkai a más absurdo, mejor, que no es que no lo puedas aplicar, es que es que no saldría nada absolutamente, o sea, cero patatero saldría de eso, ¿no? Así que yo propongo esta forma de trabajarlo. ¿Qué ocurre? Lo de siempre, que si tú interpretas que el bunkai es una interpretación literal de las técnicas, marchaste. pues entonces ya no puedes trabajar bajo esa visión. ¿Por qué? Porque después de aquí viene un paso para acá y después viene la rodilla, después me agacho y me voy para acá y entonces esto es un kagesuki. No, hay que profundizar un poquito más, ¿no? Pero bueno, por algún momento, por algo se empieza, digamos, ¿no? Por lo menos, y eso te va a dar un desarrollo del kata. ¿Por qué? Porque el kata es combate. Claro. No es kata, no es... antes hablábamos de kata 2, ¿no? Pero ahora se puede hablar de kata 1, ¿no? Entonces, tú solo visualizando lo que estás haciendo en cada momento y no buscando los gestos más rápido, más fuerte, etcétera, etcétera. Y bueno, eso nos hace concluir el punto número 5, lo cual nos lleva al final de este podcast. Te invito a que nos mandes preguntas o propuestas de temas que quieres que tratemos en este espacio. Si te gusta nuestro contenido, no te olvides de darnos un me gusta, suscribirte a nuestro canal y de compartir nuestro material con tus compañeros karatecas. Desde ya, hasta la próxima.